Pues ya nos extrañábamos, ¿verdad? Todos juntos, ¿o no? ¿Ah, que sí? Bueno, pues el día de hoy vamos a tener una lectura muy buena, aunque corta, pues trae muchas discusiones. El autor que nos toca revisar el día de hoy es un autor que estuvo por la facultad, ¿no? Hace ya algunos años, pero que, bueno, aportó muchísimo en el área del agro mexicano. Es un autor muy importante, es un referente en términos de lo que es el estudio de la agricultura en México, Julio Moguel. Y el día de hoy vamos a tener la exposición por parte de, ¿a quién le toca? ¿Andan por acá? ¿Ya llegaron o todavía no? Sí, ya estamos aquí, profe. Me parece que el equipo 4. No sé si se divida por números, pero nosotros somos los cuartos en exponer. Ah, Julio. Sí, voy a exponer a mi tocayo. Déjale pongo seguro a mi cuarto, pero mi tantito para no hacer la introducción de la exposición. Ok, quien pueda del equipo prender su cámara, se los voy a agradecer mucho. También a los compañeros del 211, si pueden prender su cámara, háganlo, lo necesitamos mucho para que estén más atentos, ¿no? Vamos a acostumbrarnos más a lo presencial. Sí. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Buenos días, profe. Más o menos. ¿Más o menos? Bueno. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Quiénes son del equipo? Somos 5. Julio, ¿pero quién más? ¿Arturo también? Sí, le voy. Bueno. Ustedes nos dicen cuando ya, ¿eh? Sí, pues nada, es que se reporten los 5 compañeros. Deje pregunto en el grupo de WhatsApp si ya estamos 5 para ya ir empezando. Pero no tiene cámara, no te apures, Michelle. Ok, ya, creo que con eso somos los 5. Voy a presentar pantalla, profesor. Adelante. Ajá. Ahí está, ya ven mi cámara. Ya vimos tu horario, que vas a ir a tal hora, no sé qué antro dice ahí, no es cierto. No, eso no se pone en el horario. Eso no se planea. Ok. Bueno, pues nosotros somos el equipo 4. Les vamos a exponer la historia de la cuestión agraria mexicana. Es del libro de Julio Monguel, La época de oro y principios de la crisis de la agricultura mexicana de 1950 a 1970. Bueno, nosotros somos, como ya dije, el equipo 4, integrado por Palma Jaime Saciel, Ordaz Enrique Michel Omar, Veras Rodríguez Arturo, Velasco Martínez Ángel David y su servidor Julio Vega. Estos son los temas que vamos a tratar. La verdad, lo intenté hacer lo más resumido posible y los menos puntos, bueno, abarcar los menos, pero sí está difícil de no tomar en cuenta los puntos que vamos a tratar. Entre ellos, pues ya se encuentra la presentación del autor, la época de la agricultura, antecedentes de la industrialización, fundamentos del dominio de la ciudad sobre el campo, 1950, el periodo posguerra y pues sus consecuencias en la agricultura, la historia agraria en las décadas del 50, la recampanización relativa provocada por la redistribución o distribución de las tareas, historia agraria de la época de 1960 en México, consecuencias de la reforma agraria, la mercantilización y proletización tendencial, la expropiación petrolera y la apropiación de la renta diferencial y fuerza lógica. Profesor, si usted nos los permite, vamos a concluir la exposición con 6 preguntas. Están muy fáciles, pero pues como para participación, no sé si mis compañeros, bueno, para irles avisando a mis compañeros si quieren tomar nota o ir tomando apuntes, bueno, o fotos, cualquiera de todas esas está bien, porque son preguntas muy fáciles, muy sencillas, pero igual van a estar en la exposición. Okay. Está bien, sí, sin problema, está muy bien.
Bueno, pues entonces, que empiecen, ¿no? La exposición. Es una sugerencia, siempre es importante que, está muy bien como lo hicieron, la presentación, los puntos que van a abordar durante la misma. Eso es un poco para también los compañeros en general de los dos grupos, es una sugerencia para que quien va a escuchar sepa, ¿no? De qué va. Lo otro, y también es importante estar alternando la participación, que no se concentre en solo uno de los integrantes del equipo para hacer más amena la exposición. Pueden ejemplificar. Recuerden que no hay que tratar de no quedarse siempre solo en el texto, pueden utilizar otros materiales para ilustrar lo que se esté comentando. Lo que hicieron está muy bien a nivel de preguntas al final de la sesión, y es una de las dinámicas que está proponiendo el equipo. Yo también les diría que sería bueno en una de esas permitir entre los puntos que se van a abordar la participación de sus compañeras y compañeros para tratar también de que no sea muy monótono de repente la explicación, ¿no? Solo es una sugerencia, ustedes deciden, ¿vale? Pues entonces vamos a arrancar. Ok, profesor. Pues a partir de ahorita ya empezamos la exposición. Le voy a ceder la palabra a mi compañero Ángel, antes mencionado ya en los integrantes del grupo. Y ya saben, compañeros, cualquier cosa o duda que tengan o eso, solo levanten la mano. Yo voy a estar al tanto para cederle la participación. Y bueno, compañero Ángel. Sí, gracias, compañero Julio. Buenos días, compañeros. Vamos a estudiar este texto de este autor, Julio Mogel. Él nació en 1950. Es escritor, traductor y economista, como ya se dijo, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuvo un doctorado en economía en la Universidad de Toulouse, en Francia. Ha tenido varios trabajos, entre ellos el que estamos estudiando, y algunos como de Juan Rulfo, ¿no? Haciendo referencia a Juan Rulfo. De hecho, hay varios que hablan de la visión rulfiana, ¿no? Haciendo referencia a algunas cualidades, ¿no? de estos pensadores. Coordinó la columna Portal de Letras en la jornada Jalisco en 2013. Bueno, en general no pude encontrar yo bastante información del autor, tampoco sobre su línea teórica. Lo cierto es que usa algunos elementos del marxismo. En el texto pudimos ver, por ejemplo, hace referencia al ejército industrial de reserva y bueno, nada más para tener una idea del autor, de la época en que nació y de dónde se formó. Bueno, pasamos a lo siguiente, por favor. Bien. ¿Qué tiene una duda del profesor? Sí. Breve. Pues miren, vamos a aprovechar que aquí está el profesor Luis, él sí lo conoció de manera personal, entonces que nos platique un poquitín de él, es importante lo que les va a comentar, ¿vale? Bueno, sí, él actualmente vive en Guerrero, está en Guerrero, se fue de asesor allá. Hará unos casi como 20 años, más de 20 años fue para Guerrero. Entonces, bueno, él trabajó mucho ahí en la Facultad de Economía, coordinando un seminario que se llamaba Seminario de la Cuestión Agraria en el núcleo terminal que iba del séptimo al 10º semestre, junto con Rosario Robles. Sí, exactamente con quien están pensando. Entonces, coordinaron el Seminario de la Cuestión Agraria y también estuvo trabajando ahí en INAE, en lo que es ahora INAE, en la cuestión de los aspectos de la agricultura. Entonces, viene trabajando muchísimos años, ¿no? O sea, en este tema. Pero, yo quería agregar esa cuestión. Siempre tuve una posición crítica, ¿no? También tiene una posición política, desde luego, ¿no? Hacia la izquierda. Bueno, está bien, con eso va. Sí, Sale pues ahora sí continúen, por favor. Perfecto. Vale. Sobre los principios de la industrialización en México,
y esta instauración o consolidación del capitalismo. Hay algunos indicios de que en 1800, en ese siglo, ya se mostraron en este proceso de creación de industria, ¿no? De consolidación. De hecho, una de las primeras fábricas textiles que existió en México, se data de 1835. Y en general, digamos, la industria en México se mantuvo un poco con tecnología atrasada, o al menos de la que tuvo influencia de la primera revolución industrial. Y también, pues, fue un productor de materias primas hacia el exterior, ¿no? Como tal, no fue un productor directo, a diferencia de, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Que era un productor directo de capital industrial. Bueno, esto para señalar que como antecedente de esta cuestión de la industrialización, durante el Porfiriato se mostraron también estas cuestiones de empezar a tomar unas dinámicas un poco más capitalistas. El autor le llama como con una lógica capitalista, un ritmo capitalista, y desde el Porfiriato ya se veían estas cuestiones, ¿no? Porfirio Díaz, digamos, impulsó mediante sus políticas esta serie de modificaciones, ¿no? Hacia la economía. Y un ejemplo de esto se da en el libro de México Bárbaro, de John Kenneth Turner, donde se muestra cómo en el campo sucedía un sometimiento o esclavización hacia los indígenas de aquí en México. Se les expropiaban tierras, los esclavizaban, todo para la producción del textil, ¿no? Y bueno, esto como antecedente, ¿no? de la creación de estas primeras empresas, de este primer impulso en la industrialización. La siguiente, por favor. Vale. En general, este proceso, pues sí fue algo largo, en el proceso en que la industria empezó a tomar una gran relevancia, y pues que el paso hacia una agricultura con una lógica capitalista fue un poco más tardado este proceso. El autor señala que en 1930, esa década, fue un impulso para este sometimiento, le llama así, de la agricultura hacia una lógica capitalista. Y de hecho, en cifras se puede ver que la población, por ejemplo, en 1950, la población en el campo era del 50 y, según INEGI, era del 57%, es decir, más de la mitad, y en la población urbana era del 46, pues el 43%. Y en la actualidad, la población urbana es del 79% aproximadamente, 83%, y la rural es del 21%, para que tengamos un contexto de cómo en ese momento, pues la población del campo era mayoritaria, ¿no? Y este proceso de proletarización del campo, de expropiación de tierras, es resultado desde esos tiempos, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Vale. Para 1940, en un periodo de la Segunda Guerra Mundial, ya también se muestra, en este caso, señala el autor, un progreso de la agricultura. Dice, la agricultura creció a través de la extensión de las relaciones mercantiles, a través de la proletarización de amplios grupos de la población, de la distribución de tierras y la formación de la propiedad parcelaria, esto durante
el gobierno de Cárdenas, cuando la reforma agraria, mediante la incorporación de nuevas tierras al cultivo, porque después del despojo de tierras que se dio dio una nueva repartición de tierra y la formación de las parcelas, ¿no? de estos territorios ejidales. Y por último, la ampliación considerable de la infraestructura de transportes y de obras públicas. Bueno, esto gracias a las diferentes reformas. Y bueno, por último, ya para 1950 señala que el sector industrial se vuelve más dinámico de la estructura productiva, ya se vuelve algo más dominante en la industria. Y esto gracias a las diferentes políticas proteccionistas de la industria, ¿no? También señala un proceso de sustitución de las importaciones tras el fortalecimiento de la industria. Es decir, la economía local ya estaba tomando fuerza, ¿no? Gracias a la creación, a los ferrocarriles, a las comunicaciones y este proceso de industria. Y se extendió aún más la producción mercantil. La migración del campo a la ciudad fue considerable. Bueno, eso para tener de manera general el contexto en que sucedió esto, ¿no? Nada más. Le cedo mi palabra al compañero. Muchas gracias, compañero Ángel. Yo les voy a hablar lo que era la historia agraria en las décadas 50 y del 60, que es así como mucho de las opciones y vías que se plantearon entonces en los terrenos de la economía y de la política mexicana para poder acceder a un cierto tipo de capitalismo. Es una historia de innumerables transiciones que nos colocaron para bien o para mal en este inevitable y permanente punto de partida, que es el precedente. Podemos resaltar algunos de los nudos teóricos o problemáticos de dicha historia de transiciones en su parte de economía y mecanismos de explotación. Con la reforma agraria cardenista se abrieron caminos reales al desarrollo mercantil capitalista de la economía mexicana. La recampesinización relativa, la cual fue provocada por la intensa redistribución o distribución de las tierras, la cual incorporó directa o indirectamente a importantes sectores rurales a las relaciones de intercambio y, vista en su perspectiva más estratégica, permitió la constitución de una sólida reserva a mano de obra, cuya liberación adquirió en adelante ritmos y modalidades convenientes al proceso de expansión capitalista. Desde los años 40 y a lo largo de la década de los 50, la expansión del capitalismo en México fue impulsada por procesos directamente vinculados al desarrollo extensivo del modo de producción capitalista, como también por un dinámico proceso de sustitución de importaciones, decididamente favoreciendo por la política de producción, de protección a la industria. Y de igual manera en México se desarrolla un impresionante proceso de proletarización campesina que se inicia en la década del 40 con el fin del gran reparto agrario. Perdón, me perdí. Así luego también la recampesinización de una gran masa de obreros agrícolas hasta 1950, en donde se expande hasta en un 49.7% de los asalariados sin tierra durante solamente esa década, para aumentar después un 15.8% durante 1960 a 1970. Creo que sí, la siguiente, ¿no? Por favor. ¿Dónde? Así también como a la fuerza de trabajo que fue directa y definitivamente expulsada del campo y que se engrosó en las filas del ejército industrial, en el activo o el de reserva establecido en los espacios urbanos,
en la cual una buena parte del campesinado, de los semiproletariados o de los jornaleros agrícolas vinculados directa o indirectamente a una pequeña parcela o a sus comunidades se convirtió en una mano de obra que por oleadas y en las temporadas precisas de siembra y de recolección inundó los campos de producción capitalista extendidos a lo largo y ancho de todo el país. En el sector agrícola, la forma de absorción o repulsión de mano de obra por sus centros de producción capitalista se ajusta a los ciclos y a las condiciones generales del crecimiento y expansión del capital. Utilizamos el concepto marxista de ejército industrial de reserva y lo referimos a sus tres formas de existencia, la cual es fluctuante, latente y estancada. El reparto agrario y la liberación de la mano de obra en el centro y sur del país resolvía así lo que el porfiriato en los años que se siguieron a la revolución se manifestaba como un problema crónico para los capitalistas norteños, particularmente del noreste. La escasez de la mano de obra, el problema de que no llegó a resolverse la expropiación de sus tierras a las tribus como lo fue el Ayaqui y Mayo, pues ellos adquirieron sobre todo para los primeros el carácter de una verdadera guerra de exterminio. Le cedo mi palabra a mi compañero, me parece que Julio. Gracias, compañero. Bueno, yo le cedo la palabra a mi compañero Michel. Él va a ser el siguiente en exponer. Pero antes de eso, ¿hay alguna duda hasta aquí, compañero? ¿Duda, comentario? Aquí, hasta donde vamos, ya van 3 preguntas que vamos a hacer en un momento. No, nadie. Ok. Bueno, entonces ya le cedo la palabra a mi compañero Michel. Igual un poquito antes de avanzar, Julio, nada más una cuestión. Para todo el grupo, en general, sí es muy importante que estemos atentos con lo que se está comentando, por el esfuerzo que están haciendo pues, los compañeros por exponer, por puro respeto y por además porque es parte de nuestra formación. Ahora, hay una cuestión que creo que es importante, que les voy a pedir que vayan buscando, no el equipo, porque ya está haciendo la exposición, pero sí para el resto, Julio, lo vamos a ver ahorita. Te pido que eso también se comente. Que hagan un esfuerzo. Primero, ¿en dónde está la hipótesis de trabajo del autor? ¿Cuál es la hipótesis de trabajo del autor? Y ahorita vamos a ver por qué es importante ubicarla y no dejarla pasar por alto en la lectura. Y luego, de ahí, vamos a ver algunas cuestiones que son fundamentales en cómo estructurar todo lo que ustedes están comentando, ¿vale? Eso es una petición muy concreta. Sí, muchas gracias, profesor. Muchas gracias por la observación. Sí, bueno, otra cosa, ¿me pueden alzar la mano quienes hayan leído? Bueno, del equipo esperaría que todos, ¿no? El resto del grupo, a ver, hay de 45. La mitad. La otra mitad, entiendo, no leyó. Bueno, bajen la mano. Sí es un problema el que no estén leyendo, pero bueno, ahorita vamos a comentar al respecto. Entonces, adelante, Julio, por favor. Ok, profesor, muchas gracias. Ahora sí le voy a ceder la palabra a mi compañero Michel para que prosiga con la exposición. Gracias. Hola, buenas. Gracias, compañero Julio, y buenos días. ¿Sí me escucho bien, profe? Sí. Bueno, ¿me regresarías la diapositiva unas 2? Es otra más, por favor. Ahí empieza. Oh, gracias. Es complementando la información de mi compañero Azadiel. Igual es de la historia agraria de la década de los 60 y 50, ya que con esto es cuando se metió a los terrenos de la economía y de la política mexicana para acceder a un cierto tipo de capitalismo. Como dice ahí dice, con la reforma agraria cardenista se abrieron caminos reales al desarrollo mercantil capitalista de la economía mexicana
y la reencampanización relativa provocada por la intensa redistribución o distribución de las tierras incorporadas directa o indirectamente a importantes sectores rurales de las relaciones de intercambio que permitió la constitución y una sólida reserva de mano de obra cuya liberación adquirió en adelante ritmos y modalidades convenientes al proceso de expansión capitalista. La siguiente, por favor. Ya que en el sector agrícola, la forma de absorción o reimpulsión de la mano de obra por sus centros de producción capitalista se adjuntó a los ciclos y a las condiciones generales del crecimiento y expansión del capital, ya que con el proceso natural impide la división del trabajo en tiempo y espacio y obliga a una ocupación diferente a través del tiempo, ya que el proceso del capitalismo dio como un resultado un flujo migratorio interminente y rotatorio de las zonas de economía campesina, ya que, como lo mencioné, debido al capital, eso obligó a los campesinos y a las otras formas de trabajo a obtener un flujo migratorio en aumento, y que en esa época pues se vio más reflejado, que fue lo que más resaltó. Y teniendo ya en cuenta la mercantilización y proletarización tendencial llevó a la desarticulación relativa o absoluta de la tradición familia campesina, permitiendo la incorporación masiva de las mujeres y niños a algunas tareas del trabajo agrícola. Ya mencionado, como les decía antes, tenían como solo trabajar el campesino, y debido a esto ya pudo incorporarse más, como son los que son las mujeres y niños, ya del mismo campesino, ya que antes se pagaba al campesino teniendo en cuenta como que su familia, para que me puedan entender, y gracias a eso ya podían explotar más al campesino, ya que lo que eran las mujeres y niños pues les pagaban menos, y ya pues así tenían una mejor mano de obra más barata. Y creo que de mi parte sería todo. Voy a cederle mi palabra a mi compañero Arturo, pero ¿alguna duda o algo? ¿Comentario? Bueno, creo que no, pero ahorita mi compañero Arturo va a seguir explicando de la exposición. Gracias. De mi parte es todo. Sí, muy buenos días. Bueno, yo voy a exponer sobre la nacionalización del petróleo o explotación petrolera, que fue en el año 1938 por Lázaro Cárdenas del Río. Bueno, ¿por qué se dio la expropiación petrolera? Fue porque las petroleras extranjeras no querían aumentar el salario de los trabajadores, ni tampoco mejorar las condiciones laborales. Y bueno, la explotación petrolera también amplió los mecanismos de redistribución, además de dar a los trabajadores condiciones óptimas para trabajar. Fue de suma importancia en el desarrollo del país, pero desafortunadamente el capital territorializado, es decir, todo el conjunto de recursos dinerarios que se encuentran dentro del territorio mexicano, no se encontraban en buenas condiciones para la apropiación directa. ¿Me puedes cambiar de diapositiva, por favor? Bueno, los mecanismos de acumulación y de explotación fueron parte del desarrollo capitalista mexicano. La conversión productiva era innovar y agregar valor a la producción. Se tuvo que recurrir a una conversión productiva en el sector agropecuario por el cierre de empresas y bueno, la producción agrícola empezó a tener nuevas formas productivas y nuevos productos agropecuarios. ¿Le puedes cambiar de diapositiva, por favor? Bueno, ¿qué es la apropiación de renta diferencial? Fue la ganancia extraordinaria que se obtiene de la diferencia de la fertilidad entre distintas tierras. Eso quiere decir que algunas tierras que tienen ya productos cultivados o que producen más y que obviamente son explotadas en forma capitalista. La apropiación de la renta diferencial y la fuerza de la lógica productiva de los grandes exportadores, que la lógica productiva, lo que estaba comentando mi compañero Ángel, empezaron a dejar sus formas de crecimiento e incremento en la productividad del trabajo y la extensión de las relaciones mercantil capitalistas. Pasó incluso un proceso de sobrevivencia productiva, lo que contrajo una crisis cuando estos dejaron de producir y generar plusvalía para
capitalista agrícola o la forma que estuviera a cargo, eh, alteró los mecanismos de explotación, empezó la migración, algunos tuvieron que dejar de percibir lo que antes cobraban o de plano no cobraban nada. Entonces buscaron otras formas de trabajo y en otros países, obviamente. Bueno, para concluir, durante 1950 y 1970, que es el periodo donde está hablando el autor, se mantuvo un crecimiento, pero hubo quejas respecto a este tipo de economía que los benefició, o sea, los beneficios que contraían, pero nada más para los capitalistas, ¿no? Bueno, tardaban en llegar a los pobres, entonces existió un tipo de desigualdad en el país. Eh, También alteró las condiciones de la paz rural o revolucionaria, la apropiación de la renta diferencial, que fue, como comentaba, las ganancias extraordinarias por parte del Estado, empezó a decaer por los precios en la producción agrícola que estas tendrían que ser exportadas. Y bueno, con eso finalizamos nuestra exposición nosotros y pasamos a la serie de preguntas. No, ahí están las bibliografías, está el libro de donde sacamos la información y una página web de donde sacamos la bibliografía del autor. Y bueno, compañeros, ahora sí, si no tienen dudas, vamos a hacerles las preguntas correspondientes para la clase. No sé si el profesor quiere hacer una observación antes de las preguntas. No, está bien, hagan las preguntas y ahorita ya entramos en cuestiones más de revisión del material, ¿vale? Ok, profesor, perfecto. Ahí está. Me equivoqué, eran 7. Bueno, 7 preguntas. La primera pregunta es, ¿en qué año nació Julio Monguel? La alzó primero Abraham Pérez. En 1950. Sí. Profesor, no sé si usted los anota o los anoto yo. Anótalos tú y me pasas la relación, ¿no? Un poquito. Pero también le va una petición al equipo, porque sí hay está muy bien lo de las preguntas en general, pero hay un motivo. ¿Por qué preguntamos esto? ¿Cuál es el sentido de cada una de las preguntas para que también sepan? Bueno, sí, el sentido es para resaltar los compañeros que prestaron más atención. Porque las preguntas son muy fáciles, muy fáciles. Y de hecho, le tienes que prestar atención. Por cada pregunta de cada tema que expusimos. O sea, cada quien. Ok, está bien. Bueno, vamos a ir aprendiendo esto, que hay que formular las preguntas, está muy bien. Con las preguntas queremos obtener un cierto tipo de información para algo, para explicar algo. En este caso, lo que están haciendo los compañeros, se entiende la actividad, pues es más bien para tratar de ver qué tanta atención hubo respecto a la exposición. Digo, está bien esta parte de la propuesta, pero vamos a darle un giro más profundo. En las preguntas hay que problematizar sobre cuestiones que plantea el autor. Pudiese ser, por ejemplo, Julio Monguel, ¿qué posición teórico-política está planteando en el texto? Así es una pregunta muy puntual para abrir discusión. Solo eso me ocurre un poco. Digo, está muy bien la actividad, pero en lo subsecuente para los demás equipos se puede hacer, está muy bien, pero hay que complejizar más las preguntas, ¿vale? Ok, profe, está perfecto. Muchas gracias por la observación. La siguiente pregunta es, ¿en qué país y qué ciencia realizó su doctorado Julio Monguel? Es doctorado en Economía en la Universidad de Toulouse. ¿Quién dijo eso? Pero necesitaban alzar la mano antes. I'm sorry. Ok, la tiene alzada Ricardo Reyes. Bueno, ya le damos la participación. ¿Quién había dicho eso? Ok, Ricardo Rojas. Ricardo Reyes. Ok. La tercera pregunta, y es, ¿alrededor de qué década ocurre el cardenismo? Que pues, todos sabemos que es el periodo de presidencia del presidente Lázaro Cárdenas. A ver, Fernando Zamora. En la década de los 30. Ya.
La cuarta pregunta es, ¿a través de qué creció la agricultura en 1950? Esa ya es una pregunta un poco más compleja, pero igual se resaltó mucho en la exposición. No sé si no la planteé bien, pero es, ¿por qué creció la agricultura en México en esa década? ¿En base a qué? ¿O cuáles fueron las razones? 1940, Guerra Mundial. ¿Algún compañero? Luis Nava. Sí, se debió principalmente debido a la proletarización de los campesinos, a la extensión de relaciones mercantiles, a la integración de nuevas tierras al cultivo y a la amplia infraestructura de transporte y de obras hidráulicas principalmente. Fue una respuesta muy completa. Sí, compañero, muchas gracias. Para las últimas tres preguntas, es ¿en qué década se desarrolla el periodo capitalista en México? O sea, el desarrollo más estructurado, no el comienzo del capitalismo, sino ya cuando ya se desarrolló en México. Y se ve reflejado en la agricultura. Bueno, la respuesta es en 1950. La siguiente es, ¿por qué se dio la expropiación? ¿Por qué en 1950 está bien, puede ser, lo pueden defender? ¿Por qué en 1950 es cuando se da el desarrollo del periodo capitalista en México? Bueno, es que antes ya estaba el capitalismo aquí en México cimentado y todo eso, pero como que no había un desarrollo muy, muy profundo en el nivel de agricultura. Y a partir de la década de 1950, bueno, nos redacta el autor que pues ya empezó la estructura de transporte, de tecnologías, ahorita ya serían arcaicas, pero en su momento sirvieron mucho. Y por ende la producción empezó a ser bastante más que la anterior. Y por lo mismo el capitalismo se empezó a impulsar más. Ya existía, pero a partir de esa década se desarrolló de manera completa en la agricultura mexicana, ya que antes de eso como que coexistía con los otros sistemas económicos, el cual era el de consumo propio y el mercantilista, donde no había un excedente significativo. O sea, sí había personas que se dedicaban a la agricultura, pero había personas que no. Y a partir de esa década, como que fue una pauta para que la mayoría ya se dedicara a un excedente de agricultura mucho más amplio que el de consumo propio y convertirse así en capitalistas, que si bien hasta ahorita, hasta el día de hoy, todavía hay gente que hace agricultura sin excedentes, solo para su consumo propio, ya es una minoría tal que pues es casi insignificante para debatir si todavía cuentan como sistema económico. Bueno, ok. Sí, una sugerencia. Yo pienso que en todo caso, y con base a la exposición que hiciste ahorita, la argumentación, no sé si habría que precisar bien entonces la pregunta. O sea, la lectura es la época de oro y el principio de la crisis de la agricultura mexicana del 50 al 70. Entonces, ¿en qué década inicia o se profundiza el desarrollo de la agricultura en México, ¿no? Porque analizar el periodo, digamos, el desarrollo del capitalismo en México, pues es un tema mucho más amplio que la agricultura. La agricultura es parte del capitalismo, en el caso de México, ¿no? Del desarrollo del capitalismo, pero bueno, es una observación sobre esta pregunta en concreto, ¿no? Que un poco ya en la anterior pregunta, a través de que creció la agricultura en el 40, entonces, ahí también a lo mejor primero hubiera sido conveniente plantear
en qué década se desarrolla más, ¿no? Con índices de desarrollo en México, la agricultura, y después la que sigue, ¿no? En 40, ¿cuáles fueron las causas fundamentales que dieron origen posibilitaron la profundización del desarrollo de la agricultura en México, ¿no? Eso, nada más. Faltó precisar que era, bueno, periodo capitalista agricultor, porque sí se escucha muy generalizado. Sí, fue error mío, una disculpa, faltó precisar eso. Bueno, ya pasamos a la penúltima pregunta, pero antes Creo que mi te compañero estaba José pidiendo la Espinosa. palabra José. Ajá. Julio. Sí. Pues, ¿qué pasó, compañero José? Bueno, no sé si sea correcto, ¿no? Pero justo al inicio, el autor menciona que justo por esta época se comienza a dar la implementación del modelo por sustitución de importaciones. Entonces, creo que es importante hablar de que si se va a desarrollar el capitalismo, se va a dar justo a la par, ¿no? de este modelo, ya que al México tratar de nacionalizar o de volverse independiente como industria, va a empezar a fomentar toda clase como de cambios, ¿no? Luego ustedes no mencionaron, ¿no? La propiedad parcelaria, ¿no? Se empiezan a hacer el reparto de tierras, aunque sea de forma ejidal, y eso ya incluso por definición menciona un aumento en la producción, o sea, no es todo casualidad. Uh-huh. Se lo voy a contar como participación, profesor. Fue un comentario. Está muy bien. Ahorita vamos a retomar algo de lo que comentó José. Es muy importante esta parte, ¿no? Ok, continúen. Bueno, ya es la penúltima pregunta ahora sí. ¿Por qué se dio la expropiación petrolera? Según la exposición. O sea, fueron varias causas, pero según la exposición. ¿Junet? Junet. Junet, perdón. Fue porque las empresas petroleras extranjeras no querían mejorar las condiciones laborales ni aumentar el salario para los trabajadores de dicha industria. Sí. Bueno, sí. Fue por todo el periodo de capitalización y esas fueron las causas principales. Muchas gracias, Junet. Y ahora sí, la última pregunta, compañeros, es ¿qué causó las inmigraciones en estas décadas? Por ende, con estas décadas me refiero a 1940, 1960 y 1970. ¿No? Ok, creo que se cancela. Y... bueno, José Espinosa otra vez. Era obedecía periodos, ¿no? De la actividad de la agricultura, ya que la industria, el autor menciona que la industria era como en temporalidad acorde, ¿no? A los tiempos de producción, pero como la agricultura no, había como lapsos en los que había como mucha mano de obra disponible, ¿no? Entonces, los jornaleros podían desplazarse a trabajar ya sea a centros urbanos o pues en general, ¿no? A los centros de producción capitalista, lo cual arreglaba el problema de mano de obra. Sí, compañero. Muchas gracias. Y pues bueno, gracias, compañeros. ¿Alguna duda? Ya aquí terminó nuestra exposición. Muchas gracias por estar presentes y por sus participaciones. Muchas gracias. Ya nos quedamos aquí para dudas. ¿Alguien que tenga dudas? ¿Alguien que tenga algún comentario? Bueno, muchas gracias por tus participaciones, José. Y también el profe. Y ahora sí ya terminó la exposición. Crédito. Y pues ya. Ya es hora. Solo, ya fuera de la exposición, le quería hacer una pregunta al profesor. ¿Sí nosotros en la tarea tenemos que hacer la actividad que se solicita o podemos subir las diapositivas?
Oh, sí, nada más suben las diapositivas y vale como la actividad. Pero bueno, algo que creo que es importante, igual para los equipos que vengan, son sugerencias. Estamos empezando a tratar de darle más profundidad argumentativa a nuestras exposiciones. Está muy bien, ahí vamos. O sea, cada vez van a ser mejor. La práctica nos va a permitir esta cuestión. Al final del día, al equipo completo le preguntaría cuál es la conclusión del autor y cuál es la conclusión de ustedes de la lectura. ¿No? Porque Ok. cerrarla quedó en el aire. Sí. No, pues ya, la conclusión del autor es un contexto histórico donde nos resalta cómo fue el periodo de la agricultura en México a partir del año 40 y los trasfondos que tuvo pues durante esos 20 años, que pues se transformó de una agricultura tradicional, de una agricultura en familia, a una agricultura más capitalista, más industrial, a manera de todo lo que perjudicó, todas las cosas evidentemente fueron externas, fue necesidad de vender más, necesidad de hacer un excedente para vender más. Bueno, la agricultura es obvio que es de consumo prioritario porque es comida, o sea, comida primaria, pero comida. Y la comida es dentro del sistema económico que siempre va a ser primordial, más incluso en ese tiempo, y por ende era inevitable que se capitalizara en un mundo donde todo se estaba capitalizando. Y pues ya el autor nos redacta sobre esas causas y sobre las consecuencias que tuvo, que pues al final nos hace recalcar mucho las consecuencias malas, sí nos hace notar sobre los beneficios que tuvo, pero más allá de eso, como que no sé si a diferencia o podría decirse en consideración con otros autores, él destaca lo que perjudicó a la población rural, a la población campesina, donde pues ya la capitalización, por así decirlo, sustituyó y estaban en un periodo donde si no te adaptas, pues mueres. No literalmente morirías, pero pues tendrías que dedicarte a otra cosa, tendrías que salirte del país para buscar trabajo o por lo menos de tu pueblo, porque ahora ya lo que lo que cultivabas tú, para los compradores se les hace muy caro porque pues tú lo cultivas de manera tradicional y con un excedente con escasez. En cambio de un agricultor de manera capitalista, cultiva y hace explotación de tierras, hace explotación de recursos, de personas que trabajan. Y por ende, si no te adaptabas al sistema capitalista, te tendrías que salir de tu área de cultivo, de tu área de campesino, y pues ya esto fue destrozando un poco familias que ahora trabajaban para los capitalistas agricultores, familias enteras, donde, como dijo Marx, y lo resaltó el autor de un pensamiento económico marxista, era explotación del trabajador, y ya no es tan solo del trabajador asalariado, sino de su familia, porque con un mismo salario podías tener a un trabajador adulto, joven, o a 2 niños, o a 2 mujeres. Era una época un poco, bueno, sí era muy fea para las personas en ese ámbito, en ese campo laboral de la agricultura, porque pues eran explotados de manera física, con trabajo pesado, y pues bueno, esas fueron las terribles consecuencias que produjo la intervención del capitalismo en la agricultura mexicana, pero bueno, no hay perros, nada más resalta esos 20 años. Ya después yo creo que se fueron mejorando las causas y todo eso, pero ya no es un periodo que nos tocó exponer. Ese sería el resumen del doctor, profesor y compañeros. Bueno, es un resumen a nivel de conclusión, dices, ¿no? Está muy bien. Bueno, a ver, vamos a continuar. Le agradecemos al equipo, el esfuerzo es muy, muy bueno. Como todo, vamos a hacer sugerencias para que puedan hacer los análisis de los textos de
de una manera más profunda, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar ahorita de compartir, Julio, por ahí. Ok. Muy bien, compañeros, compañeras. Bueno, lo primero es preguntarle tanto a Luis como a Pati y a Danae si quieren comentar algo. No, nada, ninguna sugerencia, observación, ¿todo bien? A ver, hay una cuestión, bueno, primero una disculpa, tuve ahí una serie de veces, algunas sesiones que no asistí por razones de salud. O sea, ahorita estoy saliendo de ese problema, pero es un problema de salud, entonces por eso no asistí, ¿no? A unas sesiones. Esto se lo comuniqué yo a Pati, ¿no? A los compañeros, ¿no? Pude comunicar esa cuestión. Pero miren, yo se lo digo con todo respeto a los compañeros que acaban de exponer. Yo no voy a desconocer el esfuerzo que hicieron, es bastante, es bastante complicado, no es tan sencillo. Armar una exposición no es tan fácil. Sobre todo en las condiciones en que estamos, compañeros, y de donde venimos. O sea, hay un proceso por lo menos de 2 años en los cuales, pues ya ustedes lo saben muy bien, o sea, no necesito decírselos, ha habido muchísimos problemas de todo tipo, los inimaginables para poder desarrollar clases presenciales, ¿no? De todo tipo. Y la historia no ha terminado. O sea, la historia, aunque quisiéramos, no ha terminado, ¿no? O sea, hay que ser objetivos. Aunque a veces se quiera minimizar, no ha terminado, ¿no? Entonces, esto implica que todos y todas tenemos que hacer un esfuerzo adicional. En el sentido, mire, yo con todo respeto le di una sugerencia para todos, ¿no? O sea, compañeros, todos. Estaba yo releyendo el programa. Entonces, releyendo el programa, digamos que yo no es el primer curso que doy, ¿no? De la materia y de INAE 2, he dado infinidad de clases en INAE 2, INAE 3, INAE 4, INAE 5, había antes INAE 6, ya no lo hay, ¿no? Bueno, y de otras materias también, economía política y de otras, ¿no? Entonces, miren, esta propuesta del programa que nosotros hicimos con todo respeto es para que ustedes la conocieran, la evaluaran y nos dieran sus opiniones y nosotros no imponer el programa, sino consensuarlo con ustedes. Poderle agregar cosas, poderle ajustar, qué es posible, qué no es posible, no imponer las cuestiones, sino discutirlas, consensar. Y eso implica que si las vamos a consensar, quiere decir que las vamos a asumir lo más posible, de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, estaba yo releyendo simplemente uno de los puntos que vienen en el programa, fíjense, dice, aspectos que se deben considerar, no lo digo por este equipo, no lo digo en general, aspectos que se deben considerar en la elaboración de las actividades del curso. Y esto, por ejemplo, yo lo ligo a este punto con la cuestión también tiene que ver los otros puntos, que vienen en el programa. Pero en en concreto es la introducción en una exposición que debe considerar, enunciar de manera explícita, muy clara, lo más sencillo posible, lo más claro posible, lo más concreto posible, cuál es el objeto, tema de estudio, los objetivos, la hipótesis de la lectura que estamos haciendo, la problematización, cuáles son los principales problemas de eso, lo tenemos que hacer cada equipo. Y ya pues, es el desarrollo del tema que nos toca exponer y discutir, ¿no? Desarrollo, y luego el tercer punto, conclusiones del autor o los autores, que lo mencionaba Javier, y conclusión o comentarios propios hacia de cada equipo. Bien, yo les digo, el equipo que expuso, yo no digo que no tenga capacidad para hacerlo, yo creo que sí. O sea, tienen bastante capacidad para hacerlo. O sea, a veces, aunque se tenga la capacidad, pues a veces no se, por diferentes razones, no es tan sencillo. Yo hoy estaba pensando, uno de los problemas que tenemos para armar las exposiciones es cómo se reúne el equipo, si está en posibilidad de reunirse el equipo para poder armar la exposición. Y si está así en posibilidades, ¿cómo tendría que hacerlo? ¿No?
en línea o cómo, ¿no? Entonces yo digo que ahí es un problema, o sea, no está tan fácil para el equipo. Entonces yo digo, bueno, pues sí, eso también nosotros lo asumimos, ¿no? Pero tenemos que hacer el esfuerzo para hacerlo, no hay otra. Yo no veo otra opción ahorita. Lo otro es reunirnos, que cada uno se reúna físicamente, ¿no? En algún lugar, pero ahorita no está tan fácil, ¿no? Todavía. Entonces, ese es un problema que yo les planteo que había en este equipo, que posiblemente se enfrentaron a él y eso se reflejó al principio cuando el compañero que coordinó la exposición, con todos los esfuerzos, el compañero Julio, pues decía, a ver, ¿cuánto nos falta de los compañeros que quedaron? ¿No? Hay una serie de problemas, dificultades para coordinarse. Entonces, nada más eso, ¿no? Te lo digo fraternalmente y con todo respeto, no es regaño, mucho menos, de amenaza menos, no de nada. Es una sencilla observación, ¿no? Y sugerencia. Para que todos hagamos el esfuerzo, todos hagan el esfuerzo, pues para cumplir lo mejor posible el programa, nada más. Pati. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, pues recuperando lo que decía el profesor Luis, pues también me gustaría recordar pues cuál es el objetivo, cuál es uno de los objetivos de las exposiciones que realicen, ¿no? Ustedes. Es diferente la acción de leer pues el texto, ¿no? Que nosotros lo leemos y hacemos una actividad, a explicárselo a alguien más, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes. El hecho de que ustedes le estén explicando a alguien más algo que leyeron, pues implica que pues ustedes tuvieron que haber hecho el esfuerzo de pues haber entendido, digamos, de manera más íntegra el texto, de buscar información de cosas que de repente ustedes no sepan, de ayudarse incluso de otras fuentes, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante pues que digamos que veamos así el objetivo de las exposiciones, ¿no? Como también bien decía el profesor Luis, tiene pues toda una serie de complicaciones derivadas pues de la situación en la que estamos, ¿no? Digamos, no, de pronto no es tan sencillo como quedar de acuerdo y discutir sobre algo, ¿no? Y se nos parece más fácil, pues, dividirnos la lectura por partes, ¿no? Que, bueno, también incluso se hacía cuando, pues, estábamos en clases presenciales, ¿no? Pero el objetivo, pues, es que en la medida de lo posible, pues, cada vez vayan haciendo menos eso, ¿no? Que cada vez vayan solamente leyendo una parte de la lectura y preparando esa parte y ya, ¿no? Porque, bueno, en estas condiciones, pues seguramente algún compañero no tendrá una buena recepción de la red de la internet, ¿no? O cualquier otra dificultad que se le presente. Y pues esto ya tiene que ver con, con la lectura pasada. Nosotros, pues aquí vimos la exposición de algunos compañeros y en ese momento, pues ya hice observaciones sobre el formato de la presentación que tenían, sobre las fuentes y sobre un montón de cosas, ¿no? Entonces, pero más bien ya retomando el contenido de la clase pasada, o sea, de la lectura pasada, pues estaría bien que nosotros relacionemos lo que estábamos viendo, que era pues el desarrollo agrícola y el excedente agrícola en los países no desarrollados, ¿no? Como lo manejábamos, pues países subdesarrollados, países en vías de desarrollo, países dependientes, países periféricos, como lo habíamos discutido, para que nosotros lo relacionemos con esta lectura del caso particular de México en un momento de la historia en particular que en la época actual pues tiene ciertas repercusiones, ¿no? Entonces, digamos, es como la sugerencia que hago sobre el contenido. Y ya. Bueno, a ver, aquí nadie se va a poner triste, es parte del proceso de formación, véanlo de esa manera, ¿no? Hay que serlo bastante maduros para entender la crítica constructiva. En ese sentido es que se les dice, estamos en un proceso de formación, nosotros también tenemos que tener esa virtud como docentes
aunque no lo crean, de cómo establecer estrategias para que ustedes puedan desarrollar, potenciar todas esas capacidades que tienen, ¿no? Y puedan lograr transmitir. Entonces, siempre nos vamos a enfrentar a diversas cuestiones que complican, pero hay que saberlas resolver a partir de la experiencia, hay que preguntar, tener la confianza, aunque el profesor esté viendo el partido de fútbol, ahí las masacres que luego pasan, tendría ahí los 5 minutos para decirles, bueno, mira, yo te puedo dar esta sugerencia para que este tema lo puedan abordar así, o hay estos documentales para que a los compañeros lo puedan hacer así. ¿Cuál sería el sentido de una pregunta? ¿Qué diablos es eso de la hipótesis? Y lo vamos a hacer de una manera lo bastante amable. Lo podemos subir a un nivel muy fuerte, que pues nada más al final el que lo dice lo entiende, y de eso no se trata, ¿no? Hay que establecer un lenguaje lo bastante, sin que pierda el rigor, aguas. O sea, no vamos a poner ahí a nivel de pláticas de bar o de cantina, ¿no? Sino más bien en lo académico. Entonces, ánimo. En ese sentido, hay una experiencia, ya varios equipos han pasado por el tamiz de la academia y han expuesto, es una propuesta de lo que han hecho. Entonces, necesitamos hacer una serie de ajustes para que empiecen ustedes a tener una mejor exposición que tiene también todo un objetivo, puede ser lúdica, como quieran. A partir de todo lo que se ha dicho acá, que también ustedes tendrían que comentar algunas cuestiones desde las complicaciones que pudieran tener, desde la dimensión de lo que está diciendo el autor, nuestro objetivo es que no se queden en un nivel superficial de la lectura, es decir, meramente descriptivo, ¿no? Que eso ocurre mucho, sobre todo cuando uno está empezando a analizar temas nuevos. ¿Qué más puedo decir si es lo único que yo sé? Entonces, ahí cabe lo que decía Patti, lo que decía Luis, lo que platicamos en algún momento. Hay que darse la confianza de repente ver a otros autores a cuenta propia. ¿Y qué quiere decir este autor sobre su desarrollo? Ah, caray, nunca lo había yo escuchado, ¿no? O solamente cuando en la escuela alguien le dice a otro compañero, tú eres como un subdesarrollado, ¿no? Ya queda a nivel de una, pues, plática de compañeros, pero no, es un concepto que se construye en toda la región y se está tratando de construir justamente para entender qué es lo que está pasando en la región, que no permite que pasemos a una etapa distinta, una etapa como el desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer en el esfuerzo de un análisis crítico, es súper importante, es no perder de vista el tema que vamos a leer. Es como cuando ustedes me hablan, pues no digo, bueno, el que me habló me está hablando Julio y después digo, pues no me acuerdo quién era, ¿no? O sea, Julio tiene todo un contexto, José tiene un contexto, los empiezo a entender por qué dice, fíjense, la dimensión de lo que está diciendo el autor en el tema. Hay que decir, esto usted nos está diciendo, esta delimitación es lo que usted va a encontrar en la lectura, y entonces cuando uno lo lee, ve si eso es cierto o no, ¿no? Y vamos a necesitar otros tips. Entonces, lo primero que va a hacer cada equipo es atender de manera responsable el tema. Entonces, el autor Julio Moguel nos dice, a manera de introducción, fíjense, está diciendo, es una introducción, no voy a desarrollar todo, pero les voy a dar los elementos para que entiendan lo siguiente: el desarrollo capitalista del sector agropecuario. O sea, no lo interesante es el sector industrial, el sector agropecuario en el periodo 50 y 70, esto es para el caso de México. Esto es un capítulo de un libro completo, el libro es el texto que planteaba el profesor Luis. El nombre del texto completo, la obra es Historia de la Cuestión Agraria Mexicana, la época de oro y principios de la agricultura mexicana, 1950-1970. Entonces, Julio Moguel, digamos, es una pieza de este rompecabezas. No va a hablar de toda la historia de la cuestión agraria mexicana. Él va a hacer su aportación dentro de este libro, ¿no? De esta compilación de autores, sobre solamente del desarrollo capitalista del sector agropecuario. Entonces, ¿qué es esto del sector agropecuario? Porque a mí me habían hablado de agricultura, quiere decir que hay una variante. Y todas esas cuestiones hay que tener nosotros la sensibilidad de buscarlas. Quien lo va a exponer tiene un mayor grado de responsabilidad porque lo va a exponer, pero los demás tendríamos que tener esa capacidad en atención a la discusión que vamos a nosotros abordar. Entonces, bueno, después Julio Moguel. ¿Por qué es importante conocer a Julio Moguel? Bueno, pues además de poder tener potencialmente a un referente teórico que después se nos vuelva a nuestro tutor de tesis, compadre, no sé, lo que ustedes quieran, es que desde el autor vamos a entender qué cuestiones. ¿Por qué hacemos la presentación del autor?
¿Por qué es importante hacer la presentación del autor? Porque vamos a saber justo lo que de repente sentía yo, que nos cuesta trabajo, desde dónde nos habla teóricamente. Quiere decir bueno, este autor es keynesiano, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que Julio lo sea, pero hay que ubicarlo, porque eso es el entramado, es la herramienta teórica que va a utilizar para explicar el tema, desde conceptos, enunciados teóricos, va a recuperar algunas argumentaciones de algunos otros autores de los cuales él simpatiza. Julio Moguel, ¿a qué corriente teórica pertenece? Se podría decir que es marxista, ¿no? O sea, se le percibe marxista. Se le percibe marxista, ok. Entonces, para eso se les pide que hagan la revisión. Justo es marxista, como dice José. Entonces, ¿qué tipo de conceptos va a utilizar? Acumulación de capital, va a utilizar ejército industrial de reserva, que incluso por ahí avienta una definición, ¿no? Y uno empieza a entender, bueno, entonces él va a utilizar esta teoría y a partir de ahí es la propuesta que va a colocar. Sí, toda esta parte, pero no quiere decir que solo desde como lo ve Marx, sino que incluso va a ser una interpretación, eso es, les dice a todos, desde América Latina. Qué interesante. O sea, no es una interpretación desde Europa Occidental, ¿no? Desde las potencias donde se desarrolla el marxismo, por ejemplo, Alemania, Inglaterra, sino que desde América Latina la duda es, ¿cómo es que se da la cuestión? Cuando se dice la cuestión, este es otro tip para ustedes, que es fundamental, que está en el tema principal del libro, que se llama Historia de la cuestión agraria, es decir, la discusión, cuando tú dices la cuestión, es esta, no es otra. Ahorita nos vamos a meter esto. Y la cuestión es revisar, por ejemplo, la cuestión de la nación, la cuestión, por ejemplo, de aquí de la agricultura, la cuestión de la industria. Entonces tú te perfilas en esto y eso es fundamental, ¿no? Entender que va a gravitar todo eso no quiere decir que esté aislada de los otros sectores, lo están analizando a nivel como sectorial. La agricultura no quiere decir que esté aislada de la industria, está relacionada incluso de los servicios. Aunque no dice de los servicios, habla de infraestructura. ¿Quién desarrolla la infraestructura? Pues muchas veces le toca al sector servicios generar todo ese proceso de infraestructura. Entonces, vamos ligando, ¿no? Primero el tema es fundamental. Luego el autor, ¿qué nos va a decir? Ojo, y lo digo porque vamos a tener a distintos autores que representan a varias escuelas teóricas. Entonces, si no logramos nosotros hacer ese esfuerzo, que eso es un tip para toda la carrera, nos va a costar más trabajo. Luego, el autor dice, es una introducción, no voy a desarrollar a profundidad, pero les voy a dar los elementos. Aunque es una introducción, nos va a plantear una hipótesis de trabajo. ¿Por qué es buena la hipótesis de trabajo? Entonces a mí se me ocurre en un ejercicio lúdico, es como cuando, por ejemplo, Julio, ¿no? Tiene una relación con una compañera, es hipotético, Julio, y eso se vale en la economía, ¿no? Vamos con puros supuestos, de repente, ¿no? Se permite. Entonces, suponemos que Julio tiene una relación y se complica, y entonces Julio trata de entender, empieza a problematizar qué es lo que está pasando en lo cotidiano, ¿no? Que le puede pasar a Javier, profesor Javier, o a alguien más, y trata de saber qué está pasando con su relación y empieza a colocar hipótesis. ¿Qué sería una hipótesis? O sea, de lo cotidiano. Pues es que ya no estamos igual y dices, pues porque no hay dinero. Eso puede ser una hipótesis. O no hay falta de afectividad. Estoy estableciendo una hipótesis. ¿Qué tendría que hacer con la hipótesis? ¿Por qué es importante una hipótesis? Esto que yo estoy diciendo, que por eso ya no me atiende, ya no me trae los pastelitos que antes me traía, ya no me hace el piojito como antes, ¿no? O ya no nos queremos igual. ¿Qué hago con esa hipótesis? Pregunta para todos. ¿Qué es una hipótesis? Aquí. Es el arma que nos permite refutarlo para hacerlo, bueno, para investigarlo y hacerlo teoría. Ok, se va a hacer teoría con la hipótesis, sí, eso está bien. Es una primera aproximación a lo que es nuestro problema, ¿no? Por ejemplo, lo que usted menciona, ¿no? De que, ¿por qué ella no me trata como antes, ¿no? Si nuestra hipótesis es que no hay dinero, pues entonces tendríamos que observar si han cambiado sus hábitos, ¿no? Porque a lo mejor
solía comprar cosas en Starbucks o no, o solía ir a comprarnos su almuerzo, cosas así, y ahora a lo mejor empieza a traer como comida de casa o directamente ya no va a comprar almuerzo, ¿no? O solamente tiene una comida. Entonces eso nos ayuda a ir comprobando nuestra hipótesis, pero si ella sigue teniendo, ¿no?, como sus mismos hábitos, eso nos quiere decir que hay que reformularla porque no es por ahí. Ok, justo, ahorita te doy la palabra, Pati. La hipótesis de trabajo es eso, justamente, es una primera aseveración sobre el tema, ¿no? Acá yo no se los puse de manera muy cotidiana. Yo puedo poner hipótesis de trabajo sobre la pobreza. La gente es pobre y hago mi hipótesis de una aseveración de por qué es pobre la gente en términos económicos. Ahorita les voy a poner algunas aseveraciones, por ejemplo, las familias en el medio rural tienen más hijos. Esa afirmación la tengo que demostrar, pero además esa afirmación va en el contexto de explicar, ¿no? De explicar un tema. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de trabajo de Julio Moguel? O sea, ¿qué es lo que quiere demostrar? ¿Dónde está? El problema de los agricultores y de los campesinos que tuvieron en esas 2 décadas se basó principalmente en la industrialización y el capitalismo que surgió por esa época. Justo. Ok, bueno, ahorita vamos a ver. Hay que recuperarla textualmente, sin deformarla. O sea, ¿qué es lo que dice el autor? Y tú la encuentro en la lectura. Aquí está la hipótesis del autor. Y eso voy a ver, justo como decía José, ¿qué nos dice el autor? ¿Cómo la va a demostrar? Y entonces despliega una serie de propuestas para demostrar esa hipótesis, o en su caso, como dice José, plantear que es una hipótesis nula, no se cumple. Y esa es la aportación, es decir, que por ahí no va la investigación de ese tema. En ciencias sociales nos cuesta un mundo decir, mi investigación resultó con una hipótesis nula, porque para muchos investigadores quiere decir que está mal la investigación. No quiere decir que esté mal. Hay que revisar bien cómo está todo planteado. Por acá nos dice Randy, y ya le doy la palabra a Pati, la importancia de la hipótesis se encuentra en que puede delimitar una investigación, sí, también. O sea, hay una correlación directa con el tema. Yo no voy a hacer una hipótesis que no tiene que ver con el tema, ¿no? Sobre algo distinto. Está totalmente correlacionada, es una primera conclusión que voy a ver, con el desarrollo de la investigación voy a ver qué tan cierta es. Pero yo no planteo hipótesis si no tengo una previa información, un piso mínimo para poderlo hacer. Entonces, es distinto una hipótesis empírica, así a nivel de lo cotidiano, que todo el mundo lo hacemos, tenemos hipótesis, a una hipótesis de trabajo en la construcción del conocimiento científico. Hay que hacer una primera lectura. Muy bien. Pati, por favor. No, ya no, adelante. Bueno, entonces voy a compartir lo que van a hacer los siguientes equipos en exponer. Van a ubicar y van a sacarla textualmente, así, eso sí, textual, de la lectura, en dónde está la hipótesis. ¿Dónde el puedo normalmente por lógica, aunque también la lógica común luego no es tan común, ¿no? ¿Dónde tendría que ubicar yo la hipótesis del trabajo del autor? ¿Dónde podría estar? Si es lo que voy a demostrar, ¿dónde la tendría que presentar el autor? A ver, piensen en esto. ¿En las conclusiones podría estar? No, en el principio. Tiene que estar al principio de la lectura porque justo es lo que voy a trabajar, ¿no? Entonces, en la lectura de Julio Moguel está la hipótesis de trabajo en el segundo párrafo. El párrafo completo es la hipótesis de trabajo de Julio Moguel y a partir de ahí, de ese posicionamiento, él empieza a trabajar en plantearnos cómo lo va a hacer. Entonces dice, fíjense lo que él dice, es una aseveración para muchos temeraria por lo que está planteando. Después del cardenismo predominó aún durante mucho tiempo en la industria una tecnología trazada y tradicional, y la agricultura creció sobre todo a través de la extensión de las relaciones mercantiles. No está hablando del periodo de transición mercantil, o sea, está hablando de un proceso de generación de mercados, ¿no? Donde ahora la agricultura lo que va a hacer es esa transformación de pasar de formas sociales precapitalistas a formaciones sociales totalmente capitalistas, ¿no? Eso es distinto.
lo que está diciendo aquí el autor, de la proletarización de amplios núcleos de su población. Quiere decir que ahora vamos a observar no al tradicional trabajador en el agro, en la economía doméstica, tradicional, clásica, sino ahora vamos a ver, por ejemplo, jornaleros. Hubo esa transformación, ahora está surgiendo fuerza de trabajo que es asalariada y que va a estar inserta en el sector agrícola. ¿Cómo? Eso es otra cuestión. ¿Qué tipo de trabajos hay en el agro, por ejemplo? ¿No? Y vamos a ver distintos tipos de trabajo que necesita el agro en ese momento para que pueda ser posible. Está hablando de la conformación de mercados laborales estrictamente capitalistas para el agro. Es lo que está diciendo Julio Moguel con esta aseveración. De la incorporación de nuevas tierras de cultivo, y aquí va un tip también, compañeros, ese del ABC, es, si yo voy a revisar el sector agrícola, el sector industrial y el sector servicios, están íntimamente relacionados solamente con fines analíticos, hago la separación, pero no quiere decir que no estén esa conexión. Sí la va a estar, unos van a estar desarrollándose más que otros, dependiendo de contextos incluso mundiales, regionales o locales. Puede ser que el agro en México esté más desarrollado hacia el sur, con cierto tipo de agricultura, que respecto al norte, y eso tiene una explicación, no es una cuestión azarosa, sino hay que entender el contexto, o sea, México cómo está conectado a mercados mundiales, y en eso va también la industria, cómo se conecta la industria local respecto a la industria de América Latina y la industria mundial. Hay una relación. Entonces, nuestro pensamiento tiene que ir más allá de solamente pensar que el ámbito es meramente local, ¿no? O superlocal. O sea, no es una dinámica in situ lo que estamos revisando. Eso es a lo que voy. Lo otro, ¿qué factores tendría que tener mucho cuidado de observar cómo se están transformando? El primero es la tierra. ¿Qué tiene que pasar con la tierra en términos de factores de producción? ¿Qué tendría que transformarse? El tipo de posesión. Deja de prevalecer, el Estado-Nación mexicano está transformando y entonces el tipo de propiedad va a cambiar para que permita un cierto tipo de producción que requiere la acumulación de capital, para el caso mexicano. ¿En qué otro factor se tiene que transformar? Decíamos, el trabajo. El trabajo se tiene que transformar. Ahora dice el autor, eso es un concepto, surge la proletarización en el campo. Quiere decir, surge el asalariado en el campo a diferencia de otras formaciones. ¿Cuál es el tercer factor que nos falta? Uno es tierra, trabajo, y el tercero, ¿cuál sería? Capital. El capital. Entonces, se tiene que capitalizar el campo. ¿Cómo surge? Primero tiene que surgir quien inyecte de recursos al agro. Entonces surge esa clase, en términos del marxismo, la clase burguesa en el agro que permita un cierto tipo de agricultura. También viene un proceso de transformación en lo que requiere el capital, de bienes de capital, y dice lo que dice el autor, en este caso, por eso les decía, es bastante temerario, porque ¿cómo puedes hablar de un desarrollo del agro con una industria trazada tecnológicamente hablando? ¿No? O sea, ahí parecería una contradicción, no lo sé, habría que revisar en este caso cómo se da, si se da la tecnificación en el campo para hablar de capitalismo. Por eso cuando decía Julio hace rato, yo decía, me quedé pensando con las preguntas que hacía, desarrollo del capitalismo, ¿qué tipo de capitalismo se está desarrollando en México? ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante las hipótesis de trabajo. Eso lo va a argumentar el autor, ya no me dio tiempo, pero yo aquí traigo varias cuestiones que me interesan. La siguiente sesión lo voy a hacer al principio, metodológicas que hay que atender si queremos tener una buena formación en términos de investigación, y vamos a abordar lo de la hipótesis. Vamos a poner ejemplos. Entonces, en la siguiente sesión, ¿quién va a exponer? Me quedan 5 minutos. Nosotros, profe. Ya todos temerosos. No, sin miedo, hombre, para eso estamos acá. La siguiente sesión tienen que encontrar la hipótesis de trabajo y la van a plantear textualmente, completa, no a cachos, completa. Y también al final, en la conclusión, como bien nos decían por ahí, al final, como decía José, pues el autor va a decir, esto es lo que ocurre, tenemos nosotros que revisar, eso se hace con los textos académicos cuando se arbitran, es, a ver, usted está diciendo que esta es tu hipótesis, ¿no? ¿Se cumple o no? Y ahí sabemos si el artículo es bueno o no. Entonces vamos a ver qué tanto, por eso son importantes las conclusiones, qué tanto de lo que dijo que iba a hacer el autor, lo pudo hacer y cómo lo demostró y qué tanto no pudo.
Está Ramos Hernández y luego Carlos, por favor, y terminamos ya la sesión. Sí, le iba a comentar sobre la lectura de... Bueno, le hice un comentario en privado en el chat de la lectura. Es que yo voy a exponer la próxima clase, entonces no está la lectura correspondiente. Sí. La estoy buscando en internet, pero no la encuentro. A ver. Tampoco en el temario dice qué páginas leer o así. Vas a leer a Blanca Rubio, a una autora viva que todavía está en los posgrados dando clases. Yo subo la lectura, no hay ningún problema. La política neoliberal y sus efectos sobre el campo mexicano en 1982, cambio de periodo, 1982-1993, ¿no? Le toca de la globalización, profesor. Creo que esa no es la lectura que está diciendo usted, es otra. No toca esa, toca otra de Romero Polanco, Emilio, Globalización Económica y Agricultura en México. Polanco. Romero Polanco. De acuerdo al programa, toca Polanco con Romero globalización. Polanco, cierto, es 9 de marzo, es que el calendario salta las fechas, está bien. Romero Polanco, aquí la visión de globalización económica y agricultura en México. El concepto de globalización es bien importante. ¿Qué quiere decir esto de globalización? Inténtenlo. ¿Qué es? ¿No? También está, todas las lecturas las tenemos digitales. Si no, ahorita corregimos eso en el Classroom. No se esperen a que falten unos días para la exposición. Con tiempo bajen los materiales para ir viendo, ¿no? Sí, Dana, por favor. La lectura de Romero Polanco sí está en Classroom. Ok, a ver. Bueno, no sé, lo que pasa es que en el Classroom del grupo del profesor Luis no está esa lectura, sino en vez de la de Romero Polanco, creo que está la de Julio Moguel. Entonces, más bien habría que... Corregimos, checamos en los dos grupos, pero está muy bien. A lo que voy es que está el material, no va a haber ausencia de él, ¿no? Para que lo puedan tener, ¿vale? Bueno, muchas gracias por la observación al compañero. Y pues nos vemos la siguiente sesión. No sé si hay algo más, Pati, Luis, Danae, compañeras, compañeros. Ánimo, campeones. Estamos empezando el semestre. Yo les dije que se iba a poner más bueno. Y lo último, traten de leer, si no vamos a tener que modificar la entrega de materiales. Si no están leyendo, vamos a hacer ajustes, ¿no? Bueno, está bien, sí. La siguiente sesión ya se acabó el tiempo. Luis quiere participar para la siguiente sesión. Ya se acabó. Bueno, compañeros, que estén muy bien. Ánimo, los veo muy callados, nos afectó mucho lo presencial, creo, ¿no? Sí. Bueno, profesor, le mando los nombres por WhatsApp de los que participaron. Sí. Confío en que mandes honestamente que los fueron, ¿no? Sí, ya, aquí los tengo. Okay. Cuídense mucho, estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Que estén bien, Danae. Hasta luego. Nos vemos, buen día. Bye. Buen día, hasta luego.